cartagenero que vive por allá como, yo diría que eso es casi que como una provincia de Antioquia, el Golfo de Morrosquillo, porque si alguien se apropió del Golfo de Morrosquillo, de Coveñas, de Tolú y de todo ese sector, de Punta Bolívar, todo eso son los medellinenses y los manizalitas, allá están todos metidos. El Polo Polo, Miguel el Polo Polo, lo digo así, pues hay que ponerle el respeto, representante Miguel Polo Polo, cartagenero, pero pasó su infancia, bueno, sí, su infancia en Tolú. Bienvenido, ¿cómo está usted? Hombre, bueno, muy buenas noches para todos. Gracias de nuevo por esta invitación. Hace que 4 años que no venía por acá. Sí, señor. Y me hace feliz volverle a ver las caras a todos. Me siento como en casa. Y pues bueno, visitando la ciudad de la eterna primavera, una ciudad a la cual admiro, la cual quiero, respeto, valoro, y creo que Colombia debería seguir el ejemplo de esta gran ciudad. ¿Qué está haciendo por acá, representante? Bueno, primero la festividad de la Feria de las Flores, es mi segundo año que vengo a la Feria de las Flores. Qué bien. Y pues también una agenda política, visitando personas que nos apoyaron durante la campaña del 2022, amigos y por supuesto a ustedes, los medios de comunicación. Oiga, Miguel Polo Polo, le voy a hacer una pregunta rápida, porque usted ya vio que yo tengo una conexión con el Golfo de Morrosquillo Así muy es. grande de toda mi vida, porque quiero al Golfo de Morrosquillo con todo mi corazón. Usted es representante de la Cámara. Sí, Usted es cartagenero, pero vivió muchos años en Tolú. sí. ¿Qué vamos a hacer por Tolú para que no se quedó estancado? Y si el Tolú es lo mismo de hace 30 años, se los garantizo, eso no ha cambiado Sí, nada. de hecho Tolú... Lo único que ha hecho es que el Marcel ha comido la playita y les tocó hacer un medio malecón ahí, pero estancado. ¿Cómo hacer? Tiene un buen aeropuerto, podría desarrollarse más en turismo, tiene una cantidad de cosas, pero que desde los gobiernos locales y nacionales no sabemos guiarlos en son de ese turismo. Sí, total. Mira, Tolú tiene un potencial inmenso. Tú hablabas del aeropuerto. El aeropuerto de Tolú está entre 5 y 6 horas más cerca. Perdón, el puerto de Tolú está entre 5 y horas entre 5 y 6 horas más cerca del Canal de Panamá que incluso los puertos de Cartagena, los puertos de Barranquilla. El aeropuerto de Tolú es un aeropuerto que tiene todas las posibilidades para convertirse en un aeropuerto internacional. ¿Por qué no pensar también en la creación de una zona franca, especial, industrial y de servicios que potencialice también el tema del puerto, que incluso hoy en día está exportando ganado en pie al Medio Oriente, está exportando también maíz? Yo creo que Tolú tiene un potencial inmenso que no hemos podido saber aprovechar. Incluso está más cerca a los mercados de Antioquia y de Córdoba que Atlántico y que Bolívar. Y hay una cantidad de factores los cuales siempre hemos sabido de Tolú, pero yo creo que no ha llegado un gobierno de verdad que potencialice todo ese talento que tiene Tolú. Ahora, el gobierno de Duque lo intentó con el Pacto del Golfo del Morrosquillo, que se invirtieron más de 250.000 millones de pesos, pero lastimosamente muchos de esos recursos están trabados. Por ejemplo, el aeropuerto ya para que está ampliado y no han invertido los recursos en aeropuerto. El tema de la ampliación del puerto, también lo mismo. Entonces, obviamente nosotros desde el Congreso de la República estamos haciendo un control para que todo ese presupuesto que se planteó, que se especificó, se ejecute. Pero estamos a merced de un gobierno que, pues, obviamente dice que es de la región, pero pues, que yo para creo la que final Tolú nunca había tenido dado un la espalda. representante a la Cámara, nada. Así es. Nada, usted es el primero de estar en el... Le voy a dar un dato bien curioso del Golfo de Morrosquillo a todos los que están aquí en la mesa. Pero absolutamente A ver, extraño. ¿cuál? ¿Cuántas variedades de mango hay en Colombia? La desconozco. A ver, Pero yo más de consulto aquí. 200. Más de 200. Mango Se habla azúcar, mango de puerco, una cantidad de ¿Usted lo mangos, conoce, sí. sí o no? Se habla más o menos de 124. Y en el Golfo de Morrosquillo es donde más variedades hay de todo Colombia. Está el mango guayabo, está el mango pera, el mango de puerco, el número 11, el yo no sé qué. En el Golfo es donde se concentra la mayor variedad. Usted coge un palito y coge un mango y le supo una cosa y camina más adelante y ese le supo Así ya es. mango de zapote. Y se va para allá y el otro le supo mango de guayaba. Esa es una de las... Yo quiero mucho el Golfo de Morrosquillo y me gusta y pienso que usted debería hacer una gestión grande para que no sea un lugar de destino turístico solamente. De paso, de sí. diciembre, donde 2 semanas llegó todo el mundo, arrasó, ensució, volvió nada. Semana Santa y de pronto un poquitico mitad de año. No, esto debería tener una frecuencia. Pero qué chévere que tenemos un turismo paisa, que el turismo paisa es un turismo consciente, es uno de los mejores turismos que hay, es uno de los turismos que es de la gente que más invierte, porque muchos de los paisas tienen propiedades en Tolú y han invertido también en Tolú, han invertido también en lo social en Tolú, han generado empleo. Entonces eso es muy chévere. Yo creo que hay un gran potencial con Tolú y con los paisas que podríamos construir algo muy bacano. Ahí le dejo ya la tarea, lo Por vamos a supuesto. molestar. Bueno, pero mira, Sáqueme adelante el Golfo de Morrosquillo y Tolú. Mira,
lastimosamente los problemas de Colombia son demasiados. Sí. Son demasiados. Yo soy de Tolú, pero mi circunscripción es nacional. Yo estoy en la Cámara, Sí, claro. pero una circunscripción nacional. Y pues a veces son tantos problemas que uno tiene que lidiar que uno quisiera centrarse nada más en el pueblo de uno. Pero tantos bololos que pasan en Colombia que a veces uno también tiene que atender esas situaciones que son urgentes. Y lo vemos con mucha frecuencia. Usted es como muy bravo cuando está allá en la Cámara de Representantes y usted a los va y se pone furioso y eso habla. Y yo conozco a un Miguel Polo Polo más costeño, más tranquilo. ¿Qué pasa, pues, hombre? ¿Este gobierno lo tiene así desesperado? ¿O lo que está ocurriendo en el Congreso? No, ¿Qué yo es creo lo que está pasando? bueno, obviamente la política es una cosa y la vida personal es otra. Los que me conocen personalmente, incluso hasta los mamertos, por decirlo así de cariño, saben que soy un muchacho relajado, que soy un muchacho fiestero, que soy un muchacho agradable y que la política pues es una labor diferente a mi vida personal. Pero yo creo que de pronto esas expresiones que yo lanzo o de pronto esa actitud que yo tomo en la política, yo creo que es lo que sentimos muchos colombianos. Tal vez no la mayoría, pero un gran número de colombianos sentimos eso, indignación, porque creíamos que este iba a ser un gobierno, bueno, se creía que este gobierno iba a ser un gobierno de cambio, que iba a dividir la política en dos, antes de Petro y después de Petro, y lo que estamos observando es que son igual o peor que los de antes. Entonces, yo creo que esa manera de yo expresar mis ideas políticas o los discursos o las intervenciones es parte de lo que sienten muchos colombianos hoy. Representante, usted pertenece a la Comisión Primera justamente, que es esa comisión constitucional permanente. Y en esos días estábamos hablando acerca de esa propuesta que tiene la senadora Isabel Zuleta de acá de Antioquia, donde ella quiere hacer una propuesta más de reforma constitucional, donde ella dice sí se puede revivir esa reelección. Usted que está en esa comisión permanente constitucional, ¿cómo ven ustedes eso y usted qué advierte, qué peligro advierte? Porque algo de eso usted también se refirió el 20 de julio en el Congreso. Yo creo que ya el tema de la reelección es un tema trillado, ya ha sido discutido, ya está claro cómo se puede revivir la reelección. Una de esas, pues, es un referéndum que se convoque a la gente y que la gente decida. ¿Ya? O una asamblea. O una asamblea nacional constituyente, que es lo que quiere Petro, pero que yo creo que no le tienen los números para lograrlo. Y este tema del Congreso hay que ver el proyecto. Yo no lo he leído, todavía no me ha llegado el proyecto. Apenas me llegue lo leeré y veré cuáles son esos parámetros con los cuales ellos se van a enganchar para vía Congreso poder aprobar la reelección. Que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mira, yo sí estoy de acuerdo con la reelección, no de Petro, pero yo sí estoy de acuerdo con la reelección. Si la gente cree que un gobernante merece un segundo periodo, pues que el gobernante se lance y que la gente lo elija, porque esa es la democracia, que la gente lo elija, ¿ya? Pero, ¿por qué precisamente plantearlo ahora que Petro es presidente? ¿Y le cree usted entonces al ministro Cristo? ¿Por qué antes criticaban la reelección, que yo nunca le he criticado, porque la recriticaban con Uribe? Y era una de las críticas más fuertes que le tenían a Uribe, pero ahora que lo propone alguien de las faltas de Petro, entonces sí les parece bien. Eso es lo que critico, la hipocresía, pero que la reelección en Estados Unidos, que es una de las democracias más fuertes, la hay, y en muchos otros países. Yo estoy de acuerdo con la reelección. ¿Y le cree entonces usted al ministro Cristo que él realmente tiene una visión diferente? Él dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con la reelección. No, yo creo que aquí esto es un tema de policía mala y policía buena. Okay. Entonces, obviamente ellos no van a salir de frente a defender la reelección, pero a la hora de que el proyecto se dé en el Congreso, lo van a ir a apoyar y lo van a ir a defender. José, sobre ese tema, rapidito, ¿cuál sería el límite si hay una reelección? No, ¿Cuántos periodos? Yo creo que 2 periodos está bien, suficiente. Ya. Yo sí creo que la reelección, después que el pueblo lo quiera y que sea legítima y que sea una elección transparente, sí se debe dar y se debe dar la oportunidad. Pero lo que critico es la hipocresía del momento en que lo están haciendo. Y más con el ejemplo que estamos viendo de Venezuela ahora. Miguel, se cumplieron 2 años del gobierno de Petro. ¿Cuál balance hace usted de estos primeros 2 años? Y háblenos un poco de su discurso del 20 de julio. Acá, de hecho, en esta mesa se criticó, algunos hablaron muy bien de él, pero acá se criticó mucho el discurso suyo del 20 de julio. Bueno, un balance de los 2 años del señor Gustavo Petro. Hablando de economía, el sector de las construcciones ya dijeron que decrecieron en el primer trimestre de este año 2.5%, y usted sabe que el sector de la construcción, ustedes hablaban ahora de economía, es uno de los que impulsa la economía del país y del mundo. El sector, por ejemplo, de la agricultura, que este presidente se rasga las vestiduras y dice que apoya el agro, que apoya a los campesinos, el maíz
amarillo tecnificado tuvo una baja del menos 16.4% en el primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año pasado. El maíz blanco tecnificado tuvo una baja del menos 24%. Los dividendos de Ecopetrol una baja, se desvalorizaron en más de menos 40%. Si hablamos de los demás campos de la economía, estamos en recesión, no crece, la inflación se está comiendo los sueldos de los colombianos trabajadores, pero lo único que hemos visto que sí ha crecido en Colombia es la cocaína, los cultivos y las hectáreas de coca. Eso es lo único que ha crecido, porque la única economía que se han visto favorecida es la de los narcotraficantes, la economía ilegal, porque la economía de la gente de a pie, del pueblo colombiano, está mal. A ver, el 20 de julio el presidente estaba describiendo en su discurso un país que yo no sé qué país era, yo creo que eso era Narnia, y hablaba de que la economía había crecido 0 puntos en el año pasado, 0.40 o 0.60%, no creció ni 1%. Y cuando uno va a ver, 0.6%. sí, y cuando uno va a ver los ítems, resulta que lo que impulsó más el crecimiento en ese año fueron las remesas de los más de 6 millones de colombianos en el exterior que se encuentran, que enviaban su plática, que fueron más de 10.000 millones de dólares. Eso fue lo que impulsó el pobre crecimiento de la economía en Colombia. O sea, que yo veo una economía estancada, una desconfianza por parte y un pánico económico por parte de todos los sectores pues, que impulsan la economía en el país, y un favorecimiento grande y unos incentivos grandes para que la economía ilegal siga creciendo. Eso es lo que yo estoy viendo en temas económicos. Si hablamos en seguridad, aquí nos vamos a llevar los 20 minutos que tenemos, porque yo creo que cada semana vemos una masacre, cada semana vemos un policía asesinado, cada semana vemos un nuevo atentado. O sea, esto se volvió la Colombia de los 80, de los 90, que habíamos superado en gran parte, hemos vuelto a Lo quiero Colombia. frenar ahí un poco. Mire, y tal vez una de las grandes ilusiones cuando muchos electores fueron a votar y eligieron al presidente Petro era porque él venía de esas huestes de la guerrilla. ¿Cómo entiende usted que un exguerrillero que conoce, que sabe el tema, no pueda conciliar con la misma guerrilla? O sea, usted lo entiende con Álvaro Uribe o con otros expresidentes de derecha y de otras ideologías, pero con una persona que viene, que les ha dado muchos beneficios, libertad, mire, los carros que cogieron aquí en Antioquia, sí, viniendo todo esto, una gran cantidad de prebendas. De la UNP. Sí, usted, ¿cuál es su percepción de eso? Te respondo esto y después respondo el discurso del 20 de julio. Sí, sí. Mira, Colombia es un país que siempre ha tenido voluntad de paz. Muchos gobiernos han pasado y han tenido voluntad de paz. Los que no tienen voluntad de paz son los grupos criminales. Que cuando usted va a analizar el negocio criminal del narcotráfico, de las guerrillas de izquierda, esos números, papito, son inmensos. O sea, lo que pasa es que esa es una economía sumergida que no se contabiliza. Sí, sí. Pero cuando usted va a ver las cifras de los dineros que se ganan estos grupos armados por el narcotráfico y por la extorsión y por el tráfico de personas, son números estratosféricos. ¿Tú crees que esas personas van a dejar ese negocio monumental por ir a recibir 5 curules al Congreso? Por tener un partido que va a durar nada más 4 periodos. ¿Tú crees que de verdad ellos van a tener voluntad de paz? Entonces, Colombia ha tenido voluntad de paz, muchos gobiernos han tenido voluntad de paz, pero ellos nunca van a tener voluntad de paz. Y más porque son personas malas, son personas que tienen un mal corazón, son personas que son malvadas, porque una persona que recluta a un niño de 4 a 12 años y lo someta a ser esclavo sexual en un campamento guerrillero para que le satisfaga las necesidades sexuales a no sé cuántos pervertidos y luego le ponga un fusil para que vaya y mate soldados de la patria, esa es gente mala, esa es gente que no tiene voluntad de paz, ¿ya? Entonces, Gustavo Petro, lo que hemos visto aquí es que, como lo dije en el discurso del 20 de julio, el éxito de la paz total de Petro es solo comparable a la fidelidad que él tiene con Verónica Alcocer. Ahora, me criticaban el discurso, no, es que usted fue grosero. ¿Grosero yo? ¿O grosero él que se va con recursos públicos de los colombianos a vivir sabroso en Panamá con una amiga o amigue? Uno no sabe, ¿ya? ¿Grosero yo cuando él es el que está humillando a la fuerza pública y está dejando que la maten? ¿Cuántos audios no hemos escuchado de soldados de la patria llorando, rogando por auxilio, diciéndole no puedo ir porque me van a matar? Y los obligan a meterse, los terminan matando y encuentran los cuerpos en una fosa o en un acantilado. O sea, ¿el grosero soy yo? No, yo creo que el discurso del 20 de julio es lo que sentimos los colombianos que amamos nuestra patria, ¿ya? Lo que se deberían de sentir indignados somos nosotros, no ellos, por el discurso. Representante. Pero qué pena, María, ahí. Pero independiente de esto, yo pienso que lo que no gustó del discurso a algunos, porque yo conozco a muchos que les gustó, pero a los que no les gustó, fue porque fue como algo personal. Tuvo como unos tintes personales. ¿Como cuáles?
como el de Verónica Alcocer, como el de la fidelidad que le tiene a... Representante, lo que Pero es pasa que es que... pero ven acá, yo creo algo. Si usted le mete cacho a su mujer y lo hace con la plata de su bolsillo, hágalo. Ahí yo no me meto. Pero es que él estaba en un viaje, se supone, diplomático, en un viaje con una agenda presidencial en Panamá, financiado no creo que por el sueldo de él, yo creo que esa agenda fue financiada con los recursos de Colombia. Seguro, sí. Y luego se ve con un muchacho, muchacha o muchache, como lo queramos llamar, en Panamá. ¿Y usted cree quién le está pagando ese viaje a ese muchacho o muchache? O sea, es que esto no es un tema personal, es un tema que nos compete a todos los colombianos. Si Gustavo Petro lo hace él con su sueldo o lo hace después de que el presidente vaya y venga, pero es que él es la dignidad más alta en este momento en este país y es obvio que un funcionario o un representante de la Cámara tenga la gallardía o la valentía para enfrentar y encarar esa situación, ¿sí? Entonces, él lo que haga de ahora al 2026 es un asunto que le compete a todo el país, no solo a él. María Representante, y perdón, a propósito, ¿pero ha considerado bajarle al tono al discurso? Porque usted en este momento está en una situación jurídica con el director del Departamento de Prosperidad Social, con Gustavo Bolívar, precisamente por la forma en la que se dan esos discursos. ¿En qué va esa situación con Bolívar? ¿Y ha considerado bajarle el tono al discurso o seguimos igual? ¿Pero bajarle qué? Bajarle la verdad. Tal vez de pronto bajarle al volumen del ruido, que hable un poquito más pasito o hable más modulado. Pero es que lo que yo digo es la verdad. Yo no puedo callar la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con Bolívar que los llevó a esa situación jurídica? Bolívar es una persona, en mi concepto, despreciable, mala persona, tiene un mal corazón. Yo conocí de cerca la historia de estos dos muchachos, de Felipe Pasos y de Diego, cómo estos muchachos invirtieron en un negocio de Bolívar en su hotel y después Bolívar no les pagó y no les daba la cara desde el 2017 hasta el 2021 cuando se suicidó el muchacho. Bolívar nunca le dio la cara después de que este muchacho le instaló los paneles solares en su hotel. Este muchacho, agobiado por las deudas, se suicida y después su mejor amigo, que le quedan unas deudas porque era codeudor, también se suicida. Y yo entrevisté a su mejor amigo y yo vi de cerca el dolor de su mejor amigo y de cómo me contaba lo que sufría Diego. O sea, entonces el malo soy yo por decir la verdad. No es verdad que Bolívar financió la primera línea. No es verdad que hizo una vaqui y le entregó más de 100 millones a un grupo que decapitó a un joven llamado Cristian porque querían poner un alambre de esquina a esquina en las Américas para obstaculizarle el paso a los policías y un pobre ingeniero llamado Cristian cogió y se degolló la cabeza con ese cable. No es verdad que se murieron 2 bebés, no es verdad que incendiaron una cantidad de CAI, que hirieron a más de 1.800 policías, eso no es verdad. O sea, que yo aquí no estoy diciendo mentiras, que no les guste la verdad es otra cosa, pero mientras la gente me elige, mientras yo esté en el Congreso de la República, las verdades las voy a decir, porque para eso estoy ahí. Representante, generalmente las críticas no son tanto hacia el fondo, sino la forma. Cuando se refiere, digamos, a la esposa del señor Gustavo Petro, cuando saca twitters con adjetivos que pues van más a la subjetividad porque no hay forma de demostrarlo. Lo que usted manifestaba, por ejemplo, lo de Panamá, no hay tampoco una forma como demostrar, venga, ¿será que invitó a esta persona con dineros públicos? Son suspicacias, pero tal vez a lo que Andrea se refería en bajarle al tono no es el fondo de lo que está criticando, que es legítimo, sino más bien a la forma como usted califica con adjetivos que denigran a la otra persona, cuando en el pasado pues a usted también lo criticaban bastante, generalmente porque representa las negritudes y realmente no nos representa, que por su condición sexual, una cosa a la otra. Entonces bajaban el nivel del discurso llevándolo a adjetivos y no al fondo. ¿Qué adjetivos negativos me No, refiero yo estoy diciendo que son las críticas cuando menciona, por ejemplo, la señora Sí, bueno, Verónica Alcocer y ese tipo de cosas. a esa persona, pues, que me muestren los adjetivos, con los negativos con los cuales he calificado a mis oponentes, y pues ahí pues ya podemos pues discutir si se baja o no, pero en el resto de lo que me han preguntado, pues yo no he dicho mentiras, yo he dicho siempre la verdad. De pronto la gente o a la izquierda le incomoda la forma como lo digo, pero cuando uno tiene la razón de su lado, pues nada que discutir. ¿De dónde viene el Polo Polo? ¿Qué cambio? No, porque le tengo que preguntar otra cosa. ¿De dónde viene el Polo Polo? Polo Polo, mi papá es Polo Polo y mi mamá es Polo Polo. Ok, Lo que pasa es que ellos... Que ustedes 4 Polo Polo. No, perdón, mi papá Polo es y Polo. Ah, Polo y mi Polo. mamá es Polo. Mi papá es Polo Montero y mi mamá es Polo Perfecto. Godoy. No, y le digo Sino eso que ellos porque- eran primos, Ya. ellos vivían en una isla muy pequeña que se llama Tierra Bomba, ¿sí? Esa isla
hasta ese entonces no tenía ni electricidad, no está pavimentada todavía, no tiene acueducto, una isla muy pobre. Y entonces ahí todo el mundo se conoce con todo el mundo, la mitad de la isla es familia mía. Entonces es imposible que los primos no se terminar. Eso es como cuando usted va a Buga. Imposible que los primos no se metan con los primos cuando el pueblo es familia suya. Y le pregunto lo del polo a polo porque es que como que suena, polo a polo de polarizar. ¿A usted De le parece? polo a polo. Y de polo a polo, sí. ¿Le parece que de pronto usted se está poniendo al nivel de ellos o ellos se están poniendo al nivel suyo? O sea, ¿le está sirviendo a la política en Colombia esta de lo que estaban hablando ahora precisamente? ¿Cree usted que eso le sirve a la política? No, yo creo que cada persona tiene un estilo. Sí. La oposición es una oposición en donde usted puede ver diferentes personalidades. Esta es mi personalidad, así como usted me ve, ahí soy en mi vida cotidiana. ¿Sí? Yo soy una persona que al pan pan y al vino vino, pero también soy una persona cariñosa, soy una persona feliz, soy una persona amigable, ¿ya? Entonces, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en la política. Yo creo que sí hacía falta una voz como la mía en el Congreso de la República y gracias a Dios ahí estoy. Pero también creo que hay gente que se siente identificada con voces como por ejemplo la de Miguel Uribe, que se siente identificada con voces como la de Paloma Valencia, como la de David Luna, y en eso consisten los gustos. ¿Usted es derecha Ahora, o derecha extrema? Cuando la gente me eligió, ojo, cuando la gente a mí me eligió, la gente sabía por lo que estaba votando. Sí, señor. Los 40.000 colombianos que votaron por mí sabían quién era Miguel Polo Polo y qué hacía Miguel Polo Polo y a qué se dedicaba Miguel Polo Polo y cómo afrontaba Miguel Polo Polo la situación. Y yo lo hacía. Muchas veces vine aquí a Medellín a hacer tours de la corrupción contra Daniel Quintero, estuve en el Magdalena. Entonces, vino a las marchas. A las marchas. Entonces, yo creo que yo no defraudé a la gente. La gente que votó por mí creo que se debe sentir representada y espero que muchos más colombianos. ¿Usted es derecha o extrema derecha? Mira, yo soy extrema coherencia. Extrema coherencia. Si para usted derecha es defender la fuerza pública, apoyarla, valorarla, soy de derecha. Si para usted ser de derecha es defender una economía de libre mercado, capitalismo, el ahorro, la inversión, entonces soy de derecha. Si para usted ser de derecha es defender el orden, la autoridad, soy de derecha. Perfecto. ¿Qué sigue de aquí para adelante? Lo que Estos Dios 2 quiera. años del gobierno. ¿Qué va a seguir con ustedes los de derecha? ¿Qué va a pasar con Centro Democrático? O sea, ¿cómo se van a reorganizar? Porque prácticamente, le digo una cosa, aquí en esta mesa lo decimos continuamente. La semana entrante empezamos campaña presidencial 2026. Eso ya arrancó. Sí. Ahora se van a definir y en enero aquí los vamos a tener a todos. Ya empezaron a llamar aquí varios que quieren estar aquí hablando en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Qué sigue en el gobierno Petro desde hoy? O sea, por parte de la oposición. Sí. No, es la pregunta. Primero, ¿usted qué opina? ¿Cómo se va a recomponer Petro o qué va a hacer? Para de pronto dejar una mejor sensación porque esto no ejecuta. No, esto se va a seguir empeorando. El tipo va a seguir ausentándose de sus agendas oficiales para pues, darle prioridad a sus agendas privadas. No sé qué habrá en esas agendas privadas. La inseguridad se va a seguir incrementando. La gente se va a seguir desilusionando, hay una cantidad de petristas arrepentidos, la gasolina va a seguir subiendo, la economía se va a seguir estancando. O sea, lo que empieza mal, termina mal. O sea, aquí no va a haber un cambio. ¿Ya? Y más porque Petro ha tomado una posición en donde ha agudizado mucho más su radicalismo, por decirlo así. Empezando porque sacó un comunicado hablando sobre la situación de Venezuela, muy conciliador, como que no se quería meter, como que no se quería meter, y luego usted lo ve absteniéndose a Colombia de votar en la OEA para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela votara la falta. Le retomo la pregunta, venga. Aquí esto no va a cambiar, esto va a seguir igual. Como quien dice, no van a cambiar las propuestas de todas las reformas que él ha propuesto. No. ¿Usted cree que los congresistas le van a sacar estas propuestas o estas reformas se van a quedar ahí en el limbo? Yo creo que eso es algo impredecible porque usted un día en el Congreso de la República ve una bancada o ve a 2, 3 congresistas, un congresista criticando fuerte al gobierno, hablando contra Petro, hablando contra los ministros, que aquí tiene que venir el ministro de Defensa. A los 15 minutos usted ve que, bueno, entraba Velasco, ahora entra Cristo, se sienta al lado de la curul del congresista o de la bancada, los reúnen a puerta cerrada y de pronto tú ves que cambiaron la opinión los congresistas. Entonces, un día parece que las reformas se van a hundir, otro día las reformas pasan. Entonces, esto es algo impredecible. Yo puedo hablar por mí y puedo hablar por mis compañeros de oposición, que nosotros vamos a seguir dando la batalla. ¿Sí? Que cuando se puedan romper quórum los romperemos para el bien de Colombia y que no pase esta reforma, que cuando toque hacer una moción de censura la haremos. Todo el ejercicio de oposición lo seguiremos haciendo. Yo hablo por mí, hablo por los de oposición, pero por el resto es impredecible.
José. Miguel, usted es claramente crítico del gobierno. Yo considero que en la mayoría de las ocasiones con muchos argumentos. Pero ¿usted qué ha hecho por las negritudes? Por las negritudes, mira, yo me elegí por una circunscripción especial como las negritudes. Las negritudes, yo soy de los que cree que Colombia es un país en donde por nuestras venas, por las venas de todos los colombianos corre sangre afro, sangre indígena, sangre española, todos aquí somos frutos del mestizaje. Y uno de mis discursos fue no solo trabajar por las negritudes, que es una curula especial y que fue un tema más técnico porque la edad no me daba para el Senado y pues yo también hace rato estaba metido en temas de negritudes, sino que iba a trabajar por todo el pueblo colombiano. Entonces, en ese orden de ideas nosotros hemos radicado y muchos proyectos de esos ya se han debatido en el Congreso, ya han surgido segundas vueltas, otros se han caído por falta de tiempo, más de 16 proyectos de ley. Uno de esos proyectos importantes es el proyecto del bono educativo que lo radicamos junto con la señora Paloma Valencia. ¿El bono educativo en qué consiste? En resumidas cuentas, en que vamos a subsidiar la demanda y no la oferta, en que hoy los jóvenes de Colombia o los niños están destinados, los pobres, a sí o sí ir a una institución pública que en su gran medida la mayoría son de baja calidad y están las pruebas PISA, ahí están las pruebas PISA que lo pueden asegurar, y que con este bono escolar, si se llega a aprobar, porque ya en la legislatura pasada tuvo 2 debates, se cayó por falta de tiempo, lo volvemos a radicar otra vez, si eso se vuelve una realidad, ya hoy los jóvenes en Colombia van a tener, y los padres de familia van a tener, el poder de decisión de elegir la institución de su hijo. No solo estar destinado por una pública, sino por qué no elegir una institución privada de calidad. ¿Ya? Ahora, el discurso no es que ustedes van a favorecer solo la educación privada, no, aquí el discurso es darle la opción a los padres de familia y a los niños de elegir la educación, la mejor educación que ellos quieren. Ahora, ¿que esto va a beneficiar a los negros? Sí, va a beneficiar a mucha población negra pobre que hoy pues está condenada nada más a estudiar, a conformarse en una institución pública, pero también va a beneficiar a mucha gente pobre de otra raza. O es que en los cerros de Bogotá, donde hay mucha gente que nada más come aguapanela con papel higiénico, allá todos son negros o también hay gente blanca. Oiga, entonces pero yo estoy representando a todos los colombianos y mientras esté en esta posición voy a seguir pues luchando por el Pero mérito. déjeme entender algo. Tenemos una vicepresidente negra, tenemos una vicepresidente con ministerio. ¿Y qué está pasando por la comunidad de los negros? O sea, ¿qué está pasando por Buenaventura? ¿Qué está pasando por el Chocó? Cauca. O sea, es que no vemos, Mira, Cauca, lastimosamente, no vemos que eso, pero, mira, o sea, usted ha visto, lastimosamente, el dígame que sistema- hemos visto alguna te lo voy noticia a- te de lo voy a gran contar. magnitud de decir, vamos a arreglar el aeropuerto de Quibdó, Bueno, mira, nada, ahí no te voy a pasa nada. responder. Mira, lastimosamente, Colombia, como una república presidencialista, el jefe de Estado maneja todo el presupuesto general de la nación. Entonces, nosotros los congresistas solo nos podemos limitar a aprobar leyes, a hundirlas o a impulsarlas. Esa es la única labor que tiene. Nosotros no ejecutamos presupuesto, nosotros, bueno, a no ser que lo hagan de manera ilegal y les den plata al gobierno a congresistas, pero nosotros no ejecutamos presupuestos. ¿Sí? Nosotros hacemos control político, hacemos un trabajo legislativo, etc. Pero Francia Márquez, que es una mujer que toda la vida supuestamente ha sido líder social, que ha luchado por los negros, que llegue a la segunda dignidad más alta del Estado, que tenga el manejo del presupuesto general, y no solo el manejo del presupuesto, sino que digan, no, que Petro no le deja manejar plata, pero tiene el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, que es más de 1 billón de pesos, y que con eso nada más haya ejecutado un 1% en el primer trimestre de este año, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una mujer que es del Cauca, ¿sí? Y ni siquiera se ha atrevido a levantar la voz por la situación, la voz, no hacer algo, la voz nada más, hablar por la situación que está viviendo, de violencia que está viviendo su departamento y donde obtuvieron la mayor cantidad de votos porque ellos ganaron allá con el 70 y hasta el 80% de los votos. Entonces, cuando uno le debe preguntar qué han hecho por los negros, preguntémosle a Francia Márquez, ¿qué ha hecho ella por los negros en Colombia? Porque ella ha tenido todo, las herramientas para hacer algo por los negros. Yo desde mi curul he impulsado proyectos, he hecho control político, he hecho denuncias públicas, he defendido a mucha gente desde mi bolsillo incluso cuando necesitan, he colaborado para muchas causas, ¿sí? Pero ella lo tiene todo para hacer algo por la gente negra y no lo ha hecho nada. Se ha quedado en la misma retórica de ese discurso victimista y no ha salido de ese embudo. Tenemos que entrar en el tema de Venezuela. ¿Qué opina usted de lo que pasó? Pero usted tenía otra pregunta frente a este tema. Sí, porque él Porque tocó es el tiempo que nos queda. muy Hágale. cortica entonces. Representante, usted estaba hablando de la estructura política de Colombia como una presidencialista centralista. Sí. Absolutamente, es innegable. En Antioquia se está promoviendo ese referendo de autonomía fiscal territorial. ¿Usted con qué ojos y qué de lectura acuerdo. hace? Totalmente de acuerdo.
totalmente de acuerdo, Colombia es un país de regiones, yo creo que este tema ya es un tema trillado y que ya deberíamos no estar solo en el discurso, sino pasar a la acción, y me encanta la medida que está tomando el gobernador y el alcalde de Medellín, maravilloso, y en lo que pueden contar conmigo, y por qué no impulsarlo con los demás departamentos. Antioquia genera una cantidad de riqueza para el país, pero yo creo que el país no ha sido recíproco con Antioquia. Seguimos aislados en vías y en todo. Me voy para Venezuela. ¿Cuál es su posición frente a esto? ¿Cómo ve usted que ahorita mostramos al presidente Boric ya tajante, pues, o sea, contundentemente manifestando? Aquí todavía nadie, pues, hicimos un medio comunicadito por ahí, pero muy lejos. ¿Cuál es su versión y qué tanto puede llegar eso a pasar en Colombia? Que es como el miedo de muchos. Mira, lo de Venezuela, pues ya eso es un desastre anunciado durante mucho tiempo. Uribe y muchos otros políticos de pronto que no son de derecha, pero sí demócratas o republicanos, advirtieron sobre este tema, no les creyeron y al final terminó siendo verdad. Venezuela se terminó volviendo una dictadura, no hay democracia, las instituciones terminaron todas siendo captadas por el Ejecutivo, las fuerzas militares, los jueces, todo terminó siendo captado por el chavismo. ¿Qué probabilidades hay de que pase en Colombia? Muchas, muchísimas. Empezando porque Chávez subió con un discurso igualito al de Petro. O sea, Petro fue asesor económico de Chávez. Chávez tenía una ideología pues igual a la de Petro, ¿ya? Creían en todo este tema de la lucha de clases, que la redistribución de la riqueza, que es más redistribución de la pobreza. Y si nosotros no nos ponemos las pilas en el 26, yo creo que nuestro camino va a ser muy parecido. ¿Pero el camino con quién? ¿Con el mismo Petro o en cuerpo ajeno? Que puede ser la Pizarro, puede ser la Corcho, el mismo Bolívar. ¿En cuerpo propio o en cuerpo ajeno? Yo creo que la reelección en Colombia de Petro, si se llega a aprobar la reelección de Petro, va a ser muy poco probable, pero no porque los niveles de popularidad de Petro, y ahí sí te voy a hablar de las diferencias que hay entre Venezuela y Colombia, pues en ese entonces Chávez tenía toda la popularidad, más del 70% de la popularidad, Petro no llega al 30%, Chávez tenía, por ejemplo, el vínculo con las fuerzas militares porque él era militar. Petro no tiene ese vínculo con las fuerzas militares, por más que has querido reestructurar la fuerza, ha sido imposible. Miguel Polo, pero tiene la registraduría, es que no es quien vota. Pero fíjate, mira, fíjate con el registrador nacional, creo que el apellido es Penagos. Penagos fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Fue magistrado cuando yo estaba peleando mi curul, que ustedes se acuerdan que yo estaba peleando la curul con la hija de un ex paramilitar, el Negro Martínez Sinisterra. Penagos fue una de las personas que se paró en el Consejo Nacional Electoral y defendió mi curul con razón, no porque me conocía ni porque estaba afiliado políticamente conmigo, no, con razón porque él vio los votos que yo estaba reclamando y dijo, este muchacho tiene derecho a esta curul porque aquí están los votos. ¿Ya? Empezando por eso, yo confío en la actitud de Penagos. Ahora, como registrador nacional, no he hablado con él como registrador nacional, todavía no hemos visto comunicados o tendencias del registrador, pero yo creo que con la actitud que tiene Petro de estar pues peleando con todas las instituciones, no dudaría que también con el Consejo Nacional Electoral no haya tenido ningún tipo de acercamiento. Perdón, con la Registraduría Nacional no haya tenido algún tipo de acercamiento. Entonces, hablando de la Registraduría, yo sí confío en el tema electoral del país. ¿Usted cree en las instituciones de Colombia? Yo creo en la institución, yo creo que los fraudes no se dan a escala inmensa, sino a pequeñas escalas, sí, por la vivencia mía, porque yo cuando ya fui a revisar mesa por mesa me di cuenta del fraude que me estaban haciendo. No era un fraude que venía de la registraduría de Vega, que no, vamos a quitar, no, era un fraude que se daba en las mesas. Entonces, en pequeña escala sí creo que se pueden dar los fraudes, pero que la registraduría se preste para robarse una elección, yo creo que no es así y no me atrevo a hacerlo porque eso lo hicieron cuando Duque ganó, que salió Petro diciendo que se habían robado las elecciones y ahora que Petro ganó, la otra día dice que Petro se robó la elección. Entonces yo creo que entrar en ese juego de manchar la registraduría, no. Representante, hay quienes hablamos mucho de la institucionalidad colombiana, hablamos de ese control que se tiene peso contra peso, el Congreso de la República, que evidentemente le ha tumbado bastantes proyectos al presidente Gustavo Petro. Es decir, tenemos un sistema que por lo menos en lo de peso y contrapeso ha funcionado. Pero yo sí quiero saber, usted que está dentro del Congreso, ¿cómo ha sido la llegada del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? ¿Usted lo ha visto ejerciendo presión, haciendo estas conversaciones para lograr el fast track? ¿Qué ha visto usted desde ahí, desde su curul,
que se esté presionando desde el gobierno nacional? Bueno, ha sido muy poco, el ministro fue recién nombrado, nosotros acabamos de llegar del receso legislativo el 20 de julio, apenas llevamos creo que 2 o 4 sesiones, entonces es muy poco lo que he visto del ministro Cristo, que si va a cambiar el modus operandi no lo creo, este gobierno es un gobierno manchado de corrupción, van a seguir, cambien al que sea, si quitan a Cristo, ponen otra vez a Velasco, cambian a Velasco, ponen a Prada, pongan al que ponga, este gobierno tiene el mismo modus operandi y es cooptar al Congreso de la República o a los que puedan del Congreso de la República, darles prebenda, ahí están pues ya los audios, los testimonios, ahí están las pruebas, darles prebenda para que definan sus proyectos y los voten a costilla de los recursos públicos. Entonces yo creo que el modus operandi va a seguir siendo el mismo, todo te lo repito, he visto muy poco en acción a Cristo, pero no creo que se vaya a cambiar el modus operandi. Al final, Miguel, pregunta, usted que hace parte de la oposición, yo veo una oposición muy dividida, veo muchos egos. ¿Será que sí tienen alguna posibilidad de la oposición de tener un candidato fuerte en las próximas elecciones? Porque veo muchos egos. Mira, pues, por la Cabal, cercano a usted, Paloma, todos, Miguel Uribe, todos. En la política siempre van a haber egos. O sea, creo que el político que no tenga ego es un político raro. Todos tenemos egos, todos. Hasta los que estamos aquí en la mesa, todos tenemos egos. ¿Qué creo yo que se está malinterpretando de la oposición? Lo que pasa es que tal vez no hay una figura fuerte de la oposición como un Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe pues ya obviamente ya se dejó el tema político. No hay una figura fuerte que una a todos los sectores por sí solo. Por ejemplo, como lo hizo Petro con la izquierda, ya después de muchos años, porque también la izquierda en su momento estuvo dividida y habían varias figuras. Entonces, hoy vemos una cantidad de personas destacables, como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como David Luna, como Miguel Uribe, otros que se me escapan los nombres. Cada quien tiene su estilo, pero que por sí solos no van a poder llegar a la presidencia. Entonces, ¿qué creo yo? Que se debe de hacer un consenso, sentarse entre todos los partidos de oposición y definir un modelo de elección de candidato único para las próximas elecciones en el 2026, que se elija en noviembre del 2025 o que se elija en la legislativa del 2026, ya para que vaya y compita el candidato único en la elección del 2026 presidencial en primera vuelta. Entonces, aquí ninguno se va a bajar del bus. Olvídate que que Miguel Uribe se va a quitar para dejar a María Fernanda Cabal, o Paloma se va a quitar para dejar a Miguel Uribe, o David Luna se va a quitar para dejar a Paloma. Todos tienen derecho a competir, es su derecho democrático, pero yo creo que si nos organizamos y llega un solo candidato al final que se haya elegido de manera popular, de manera electoral, pues creo que tenemos unas opciones fuertes. Pero no está dividida. Yo creo que cada quien tiene su estilo y la gente se identifica con el estilo que más le gusta. Me cogió la noche de una manera. Representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Siempre que venga a Medellín nos avisa. Muchas gracias, Dios me los bendiga y un ¿Listo? abrazo grande a toda la población de Medellín, a la población paisa y a todos los que nos ven. Me place estar de nuevo por aquí.